El millonario que se hizo amigo del mendigo negro en las calles de Buenos Aires. Santiago del Real, el nombre que retumbaba en cada cartel de la Bolsa de Buenos Aires. Protagonista de portadas de revistas y anuncios millonarios en televisión. Empresario exitoso, implacable y dueño de un imperio que parecía inquebrantable. Pero esa noche, cuando las luces de la ciudad se desdibujaban entre neblinas cargadas de humo y rumor, su destino cambió de golpe. Secuestrado en plena calle, entre bocinazos y gritos confusos, apareció atado a un árbol viejo, su traje lujoso arrugado, la mirada perdida y las manos temblorosas. El frío calaba hasta los huesos, y sus dedos luchaban por moverse, pero las cuerdas apretaban con brutalidad. El silencio incómodo fue roto apenas por un susurro extraño, pasos pequeños y decididos que se acercaban rápido. Apareció entonces Mariela Cruz, una niña de apenas 7 años, con ojos brillantes y una expresión que desafiaba el miedo, su piel oscura y su cabello. Sus ojos, por primera vez en meses, se encontraron con una chispa de esperanza. ¿Pero quién era esa niña para cruzarse en su camino? Entre la bruma de esos minutos inquietantes, el misterio crecía. Nadie parecía saber cómo había llegado hasta allí, ni qué fuerza extraña unía a un magnate al borde del abismo y a una pequeña de barrio sola, con sueños y cicatrices dibujadas en la piel. La ciudad seguía viva, con su estrépito de bocinas y murmullos, pero el tiempo parecía detenido para ellos. Mariela volvió cada día, entregándole compañía en medio de la soledad, abriendo una puerta que Santiago había tenido cerrada durante años. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Podría esa conexión romper los muros de un hombre acostumbrado a dominar el mundo? Y justo cuando parecía que la pesadilla terminaba, la policía llegó, abriendo las cortinas de aquel drama con luces azul y rojo. Santiago fue rescatado, pero lo que siguió fue todavía más impactante. Adoptó a Mariela. Ella, aferrada a su independencia y memoria dura, en la escuela que la admiraba, con historias de valentía y resistencia que dejaron a todos atónitos, y él, enfrentando no solo a su pasado oscuro, sino a ese calor desconocido que le quemaba el pecho. ¿Qué sombras ocultaba Santiago? ¿Será la amistad suficiente para sostener una familia levantada entre ruinas y dudas? La madrugada susurra respuestas que aún no quieren salir. Y en esta ciudad vibrante, donde los secretos se esconden bajo cada farol, la historia apenas comienza. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comments. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La ciudad seguía rugiendo. Cada bocinazo, cada grito parecían ecos lejanos mientras Santiago y Mariela se enfrentaban a su nueva realidad. La vida del empresario y la niña se entrelazaba. Un hilo frágil pero vital que parecía desafiar toda lógica. Sin embargo, algo oscuro y latente estaba a punto de romper la serenidad que apenas comenzaban a construir. Esa mañana, Santiago había decidido llevar a Mariela a un café cercano. Al entrar, el aroma del café recién hecho lo envolvió, junto con la sensación de normalidad que tanto anhelaba. Eran los pequeños momentos, las sonrisas compartidas y la complicidad en sus miradas lo que cambiaba algo en él. Pero de repente, el timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su abogado. «Tienes que volver a la oficina. Es urgente», decía la voz tensa al otro lado. La palabra «urgente» sonaba como un gong profundo en su pecho. Decidió ir solo. «Espérame aquí, Mariela»,
le dijo, apenas convencido de que todo estaría bien. ¿Pero realmente podría pasar un momento sin que el pasado lo acechara? Él mismo se lo cuestionó, mientras caminaba hacia su viejo mundo, uno que creía haber dejado atrás. El aire en la oficina estaba cargado, pesado. Santiago notó de inmediato el ambiente tenso. Sus empleados murmuraban, intercambiaban miradas nerviosas. El abogado, pálido y ansioso, lo llevó a su oficina. «Santiago, hay un problema grave. Tu socio, Agustín, ha desaparecido». Las palabras resonaron como un balazo, una punzada fresca que se incrustó en su mente. Y no solo eso, hemos recibido amenazas anónimas sobre un posible atentado en tu contra. Un sudor frío recorrió la columna de Santiago. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? La voz era un susurro. Recordó las noches en las que él y Agustín jugueteaban con la ambición, como si fueras reyes en su trono, cuando solo eran hombres en una búsqueda febril de poder. Recibimos fotos de ti y Mariela. Todo parece indicar que alguien está jugando con fuego, respondió el abogado, mirando a Santiago con ojos que gritaban preocupación. Santiago sintió que el aire se cortaba en su pecho. El vínculo que estaba formando con Mariela ahora podría ponerla en peligro. ¿Por qué harían eso? ¿Quién estaba detrás de todo? Salió corriendo, dándole la espalda a la oficina, dejando una nube de incertidumbre a su paso. Al llegar al café, el corazón le latía con furia. Mariela le estaba esperando, pero algo en su expresión cambió al verlo. Aquella chispa de felicidad que había encendido en ella se apagó. Sus ojos sabían que algo andaba mal. No tuvo tiempo de explicarle. Antes de que pudiera hablar, un estruendo ensordecedor resonó en la calle. Una explosión sacudió el entorno, vidrios que estallaban, gritos que llenaban el aire. La gente empezó a correr. El caos invadió el lugar. Santiago, con el instinto de protección a flor de piel, tomó la mano de Mariela y la arrastró tras una mesa volcada. «Quédate aquí, por favor», le pidió. El nudo en su garganta ya no le permitía hablar. El miedo le llenaba la mente, mientras su corazón vencía en una lucha desesperada. ¿Era eso lo que la vida le había preparado? Un ataque directo a su nuevo camino, a su esperanza. Mientras los gritos y el caos rebotaban en sus tímpanos, su mirada se encontró con la de Mariela, que estaba petrificada, pero no por el pánico, sino por algo más profundo. Por un instante, pensó que todo podía ser un mal sueño, que el horror no era su realidad. Pero en el fondo, sabía que el peligro no solo acechaba desde fuera. Una voz en su interior le susú. ¿Qué secretos arrastraba su pasado? ¿Y cómo afectaría todo esto a Mariela? Santiago no podía saberlo aún, pero el juego había cambiado. La ciudad vibrante que los había unido ahora se había convertido en un campo de batalla, y su corazón latía cada vez más rápido, mientras el futuro se volvía tan incierto como su propia historia. Santiago sintió que el tiempo se detenía mientras el eco de la explosión retumbaba en sus oídos. El mundo a su alrededor se convertía en una tormenta de caos. Mariela, con ojos aterrorizados, buscaba respuestas en su rostro, pero él no tenía nada que decir. En su mente solo había un pensamiento: protegerla. La tomó de la mano y se escabulló detrás de la mesa volcada, mientras los gritos y el destello de luces iluminaban el caos. «Quédate aquí, no te muevas», le ordenó, su voz temblando con una mezcla de determinación y miedo. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero todo era descontrol. La gente corría, el caos se expandía. Necesitaba un plan. Fue en ese momento, entre el estrépito del horror, cuando la vio. Una figura que emergía del humo, alta y siniestra, con un abrigo oscuro que ondeaba al viento como una sombra. Santiago sintió un escalofrío, una familiaridad inquietante. La persona se acercaba, y a medida que se acercaba, el aire se volvía más frío.
Santiago. Su voz resonó, profunda y resonante. Era una mujer que él jamás había esperado ver. Elena, su hermana desaparecida durante años. Una figura del pasado que creía perdida y que ahora parecía estar justo frente a él, con una mirada fría como el acero. No, no puede ser, murmuró Santiago, casi sin aliento. Mariela, sintiendo la tensión, se apegaría más a su lado. ¿Espera que me veas? Elena sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Te he estado observando. Tu vida ha tomado un giro interesante. Las palabras de Elena fueron como cuchillos. Santiago tragó saliva, la incredulidad colisionando con el horror. ¿Es tú? ¿Por qué estás aquí? Porque hay cosas que debes saber. Cosas del pasado que te han estado persiguiendo. Los murmullos alrededor se volvieron un ruido de fondo. Santiago podía sentir la angustia creciendo en su pecho. La explosión, el peligro inminente. Todo parecía insignificante al lado de su hermana. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Su voz apenas un susurro mientras su corazón latía desbocado. Elena se acercó más, sus ojos llamativos y oscuros. Alguien ha estado moviendo las piezas, Santiago. Esa conexión con Mariela es solo el comienzo. Todo está entrelazado. Las amenazas, Agustín. Yo. Necesitamos hablar. El rostro de Mariela se iluminó con confusión. ¿Quién es ella?, le preguntó a Santiago, temblando ligeramente. Es mi hermana. Tu hermana. La revelación fue un golpe emocional. La ira, el amor, el sufrimiento de años se desbordaron en un instante. Estás a punto de perder todo, Santiago. Me alegra que hayas encontrado a alguien, pero el tiempo se acaba. El lugar donde creías estar seguro no lo es. Pero no puede ser. Santiago sentía el sudor frío en su frente, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Te lo diré todo, pero no aquí. Es peligroso. Y si quieres proteger a Mariela, debemos salir de este lugar. Pero justo cuando iban a avanzar, un nuevo estruendo resonó cerca de ellos. Una nube de polvo y escombros se levantó, cubriéndolos, y Santiago presionó a Mariela contra él, sintiendo el latido de su corazón asustado junto al suyo. «No mires», gritó mientras el caos explotaba a su alrededor y otro pánico se desataba. Las sombras que los rodeaban parecían cobrar vida, y la realidad se desvanecía. En el fondo, una pregunta retumbaba en la mente de Santiago. ¿Era Elena una salvación o una condena? ¿Y cuánto de su vida había estado cuidando secretos devastadores? Con el instinto de protección a flor de piel, miró a Mariela, buscando algo de confianza en su mirada. Pero en ese instante supo que todo había cambiado. Las respuestas, antes tan sencillas, ahora se volvían un laberinto de traiciones y revelaciones. ¿Podría salir de este horror o estaba a punto de perderlo todo otra vez? Las sombras se hicieron más densas cuando el estruendo terminó, dejando un eco de murmullos temerosos en el aire. Santiago, aún abrazando a Mariela, se encontró atrapado entre el caos y una revelación que desbordaba su mente. La figura de Elena, su hermana, cortó la escena como un cuchillo. No podía comprender cómo estaba allí, ni qué quería de él. La angustia de los recuerdos lo envolvió. «¡Vamos!», gritó, rompiendo la tensión, mientras miraba a su alrededor, buscando una salida. La gente a su... «Santiago, ¿qué está pasando?», Mariela preguntó, con su voz temblando. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo e incertidumbre. Él no podía responder. La explosión había cambiado todo. Elena permanecía a su lado, y su presencia ya no era un alivio, sino una amenaza. Una sombra que se cernía sobre ellos. «Necesitamos ir a un lugar seguro. No puedo explicarlo aquí», murmuró ella, y su voz se volvió más intensa. «No hay tiempo». Al salir, Santiago sintió que las calles eran un laberinto, un recorrido familiar que ahora parecía hostil. Las sirenas sonaban y las luces de las patrullas policiales pintaban la noche de rojo y azul, advirtiendo el peligro.
Santiago guió a Mariela por una calle secundaria mientras Elena lo seguía, cada vez más cerca, cada vez más inquietante. ¿Por qué te fuiste, Elena? Santiago preguntó, incapaz de contener su ira. Creí que habías muerto. Ella sonrió, pero era una sonrisa fría, distante. No tenía elección. O te traicionaba o buscaba la libertad, respondió, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Esto puede ser nuestra salvación o nuestra perdición. En ese instante, el aire se heló. Santiago reconoció el objeto. «Es un detonador», murmuró, el horror estampándose en su rostro. «¿Qué estás planeando, Elena?» Pero cuando él levantó la vista, la mirada de Elena se había oscurecido. El temor y la rabia comenzaron a borbotear en su interior. «No entendés. Hay cosas que han estado en juego desde antes de que llegara Mariela. Tal vez sea ella quien desencadene todo esto». ¿Mariela? La revelación le golpeó como un puñetazo en el estómago. Sus recuerdos del pasado empezaron a entrelazarse con la presencia de la niña. ¿Qué era realmente Mariela? ¿Era simplemente una víctima o había algo más en ella? «Stop. ¿Qué te ha hecho pensar eso?», Santiago exigió, agarrando a Mariela con más fuerza. La pequeña dejó escapar un ligero quejido. «Ella es solo una niña. No tiene nada que ver con esto». Santiago defendió a Mariela porque ahora no sabía a quién más confiar. Elena soltó una risa amarga. «Ah, pero los inocentes suelen ser los más peligrosos. Has estado aquí todo el tiempo y nunca lo has notado. Los enemigos están más cerca de lo que crees». Sus ojos destellaron con una verdad siniestra. Santiago sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Qué secretos había escondido ella? ¿Qué más sabía? ¿Y qué hubiera planeado ella para él y Mariela? Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, una explosión más. Pero esta vez desde atrás. Gadgets de la policía resonaron, y de la nada aparecieron figuras enmascaradas, disparando al azar. La gente empezó a gritar, y todo se convirtió en un escenario de terror. «¡Corre!», gritó Elena. Pero Santiago estaba inmóvil, sin saber si confiar en su hermana o en su instinto protector hacia Mariela. La imagen se desvaneció mientras fogonazos de luces iluminaban el caos alrededor. Las palabras de Elena cortaron como un puñal. «Solo tú puedes decidir, hermano. El tiempo se acaba». Santiago se sintió atrapado entre dos mundos, el pasado que no podía dejar atrás y el futuro que parecía tan incierto. La vida de Mariela colgaba de un hilo, y en ese instante lo único que supo con certeza fue que todo había cambiado. La última mirada entre él y su hermana fue como una bomba de tiempo, y una pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién era realmente Elena? ¿Y cómo podría poner fin a todo sin perder a Mariela? El caos se apoderaba de las calles, y en el fondo una sombra oscura parecía sonreír. Santiago respiró hondo, atrapado entre el caos y la revelación de su hermana. Elena queante. «Ven», gritó agarrando a Mariela con fuerza. «Tenemos que salir ya». Pero Elena se interpuso, una sombra oscura en el camino. «No, Santiago, escucha. No puedes dejar que esto termine así. Todo lo que has construido está a punto de desmoronarse», dijo, levantando el detonador. La luz de los coches de policía brillaba a su alrededor, reflejándose en su rostro. «Solo te pido que me escuches». Santiago sintió una presión en su pecho, como si cada palabra de su hermana lo hundiera más en una niebla de confusión. «¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora? ¿Qué tienes en mente?», se atrevió a preguntar. Elena soltó una risa, pero era fría, distante. «¿Recuerdas el viejo dicho sobre la familia? Siempre está ahí, para lo bueno y lo malo. Pero ¿qué tal si todo lo que piensas que sabes sobre nosotros está al revés?». Mariela murmuró. «¿Qué? No entiendo». Y en sus ojos había miedo, una chispa que encendía la urgencia en Santiago. «Elena, esto no tiene sentido». «¿Qué haces?». Santiago sintió que la realidad se desvanecía, y no solo por el ruido del caos a su alrededor.
Hay mucho más en juego de lo que imaginas. Elena respondió, su voz reverberando como si cada palabra fuera un tambor. La explosión que acabas de escuchar no fue un accidente. Es parte de algo más grande, algo que involucra nuestro pasado familiar y a Mariela. Santiago sintió el nudo en su garganta crecer. ¿Mariela? ¿Qué tiene que ver ella? Es solo una niña. Pero se dio cuenta de lo que había dicho. ¿Era solo una niña? La forma en que había aparecido en su vida, su conexión con él. ¿Qué sabes sobre ella? Es parte de un plan que ni tú ni yo comprendemos del todo, pero tengo una sospecha terrible sobre su verdadera naturaleza, dijo Elena, acercándose un paso más, dejando a Santiago con una mezcla de rabia y miedo. No solo es una víctima, puede ser la pieza clave para todo esto. Pero antes de que Santiago pudiera formular otra pregunta, un grito desgarrador resonó en el aire. Una figura apareció de la nada, con un abrigo que ondeaba con el viento. Era Agustín, su viejo socio, pero algo no estaba bien. Las miradas de Santiago y Elena se encontraron. Un instante lleno de comprensión silenciosa. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Santiago, sintiendo la tensión en el ambiente aumentar. Pero Agustín no respondió, simplemente sacó un arma. Mariela gritó, y Santiago sintió que el tiempo se detenía. «No», rugió, colocando su cuerpo entre Agustín y la pequeña. Todo su ser deseaba entender, pero la realidad era brutal. Agustín levantó la pistola. Sus ojos fríos reflejaban una traición que había estado escondida. «Lo siento, Santiago, pero esto no es personal», dijo Agustín. Su voz se deslizó como un veneno en el aire. «Es algo más grande de lo que creías». En ese segundo, la detonación estalló en el aire. Una luz brillante surgió y todo se desvaneció. Santiago sintió que el suelo se desplomaba. Un dolor punzante lo atravesó, y una sombra oscura, la sombra del pasado que tanto había intentado olvidar, se abalanzó sobre él. Cuando la luz se desvaneció y los ecos de la explosión se disiparon, todo estaba en silencio. Santiago abrió los ojos, confundido. Mariela estaba a su lado, pero había algo diferente en su mirada. Algo profundo y antiguo. ¿Era posible que ella supiera más de lo que aparentaba? La realidad que había construido con tanto esfuerzo estaba desmoronándose a su alrededor. ¿Qué pasó?, murmuró, pero la respuesta le llegó en un instante. Elena estaba sonriendo, no con alegría, sino como alguien que ha ganado un juego. Todo ha cambiado, hermano. La verdadera batalla está a punto de comenzar. El rostro de Mariela se tornó en una expresión que no había visto antes. La luz que antes brillaba en sus ojos, ahora reveló un destello de oscuridad. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las verdades que había creído firmes se estaban desmoronando, dejando al descubierto un laberinto de traiciones, secretos y nuevas alianzas. El mundo giró en torno a él, y mientras el caos reinaba, Santiago supo que debía enfrentarse a una elección imposible. ¿Podría realmente confiar en su hermana? ¿Era Mariela la clave o el destino final de todo esto? Y con esas preguntas retumbando en su mente, la historia apenas comenzaba a desnudarse, revelando un camino lleno de sombras. Santiago respiró hondo, atrapado entre el caos y la revelación de su hermana. La figura de Elena, que antes había sido insignificante en sus recuerdos, ahora se cernía sobre él como una tormenta. Todo ha cambiado, hermano. La verdadera batalla está a punto de comenzar, dijo, su voz llena de un desafío. Santiago sintió que todo se escurría entre sus manos. «¿Qué quieres decir con eso?», le exigió a su hermana mientras la tensión se acumulaba entre ellos, pero Elena no contestó. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó. Santiago se volvió hacia la puerta y vio cómo se abría de golpe. Una figura familiar emergió del humo, cubierta de polvo y sangre. Era Agustín, pero algo en sus ojos reflejaba una oscuridad siniestra. En su mano sostenía una explosión de energía que iluminó el café en un destello deslumbrante.
La gente gritó, pero el sonido se ahogó en la explosión del momento. «¡Santiago!», gritó Agustín, su voz desgarrada. «No puedo permitir que esto suceda». Con un movimiento rápido, apuntó hacia Mariela. Santiago sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la desesperación burbujeando en su pecho. Y de repente sucedió. La chispa de energía que Agustín sostenía se transformó en un resplandor intenso, como si el aire se hubiera vuelto denso y caliente justo antes de estallar. Santiago estaba paralizado, incapaz de moverse mientras la luz lo envolvía todo. Mariela gritó, con un sonido atronador. La energía se desató, y un shock de ondas de presión los golpeó a todos. Santiago sintió que sus pies se levantaban del suelo, como si estuviera flotando. Al mirar a Mariela, vio su expresión de terror transformarse, y en un instante, algo en ella brilló con una luz propia. «¡No!», gritó Elena, pero ya era demasiado tarde. La explosión de energía se volvió palpable, una onda expansiva que desgarró el suelo y los arrojó a todos en diferentes direcciones. Santiago cayó al suelo, y el mundo giró en un torbellino de caos. Cuando la luz se desvaneció y el silencio reinó otra vez, la escena era irreconocible. La habitación había cambiado, las sombras danzaban en las paredes, y Mariela ya no estaba donde la había visto por última vez. Santiago se incorporó rápidamente, buscando a la niña en medio de la desolación. A su lado, Elena estaba de pie, pero su mirada era diferente. Algo había cambiado en ella. «¿Qué has hecho?», Santiago preguntó, su voz temblando con ira y miedo. Pero en vez de responder, Elena giró su atención hacia el centro del café destruido. Y allí, brillando con un halo dorado, estaba Mariela. Su pequeña figura resplandecía como si su esencia misma hubiera cambiado. Santiago sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué le había pasado a la niña? Mariela sonrió, pero no con la inocencia que él conocía. Era una sonrisa poderosa, llena de un conocimiento que no podía ser suyo. Ella levantó la mano, y un destello iluminó el espacio a su alrededor. «Todo es diferente ahora», dijo en una voz que vibró en el aire, clara y resonante. «El destino ha cambiado». Santiago miró a su hermana y luego a Mariela. El nudo de horror se apretó en su pecho. ¿Quién era realmente esa niña? ¿Era la clave de todo aquello? La verdad comenzó a tambalearse en su mente, y las respuestas justo fuera de su alcance. «¿Tú qué eres?», preguntó en un susurro asustado. Mariela, esa pequeña que había sido su salvación, ahora era un enigma que desafiaba todo lo que había creído. «No soy solo una niña», dijo ella, su mirada fija en él con una intensidad que le heló la sangre. «Soy parte de algo más grande, de una historia que ha estado oculta por mucho tiempo». Mientras el café se desmoronaba a su alrededor y los ecos de las sirenas se acercaban, Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su familia, sus elecciones, todo a su alrededor, ya no era lo que parecía. La realidad que había construido se desvanecía, y otro rompecabezas se levantaba ante él, lleno de misterios y nuevas verdades. «¿Vamos a hablar, hermano?», decía Elena, acercándose un paso más, su voz llena de una mezcla de determinación y temor. Santiago supo que el camino hacia el futuro sería peligroso. Antes de que pudiera reaccionar, Mariela extendió su mano hacia él. «Debemos irnos. Esto apenas comienza». Era un desafío silencioso, un llamado a adentrarse en un nuevo mundo donde las cosas ya no serían lo que solían ser. Santiago, dividido entre la lealtad y el miedo, se encontró luchando con una pregunta. ¿Sería capaz de enfrentar lo desconocido con Mariela y Elena a su lado? La historia apenas había comenzado. Santiago respiró hondo, atrapado entre el caos y la revelación de su hermana. La figura de Elena, que antes había sido insignificante en sus recuerdos, ahora se cernía sobre él como una tormenta. «Todo ha cambiado, hermano. La verdadera batalla está a punto de comenzar», dijo, su voz llena de un desafío enigmático. Mariela, mirando a ambas figuras,
parecía más pequeña que nunca. Santiago sintió que todo se escurría entre sus manos. «¿Qué quieres decir con eso?», le exigió a su hermana, mientras la tensión se acumulaba entre ellos. Pero Elena no contestó. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó. Santiago se volvió hacia la puerta y vio cómo se abría de golpe. Una figura familiar emergió del humo, cubierta de polvo y sangre. Era Agustín, pero algo en sus ojos reflejaba una oscuridad siniestra. En su mano sostenía una explosión de energía que iluminó el café en un destello deslumbrante. La gente gritó, pero el sonido se ahogó en la explosión del momento. «¡Santiago!», gritó Agustín. Su voz desgarrada. «No puedo permitir que esto suceda». Con un movimiento rápido, apuntó hacia Mariela. Santiago sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la desesperación burbujeando en su pecho. Y de repente sucedió. La chispa de energía que Agustín sostenía se transformó en un resplandor intenso, como si el aire se hubiera vuelto denso y caliente justo antes de estallar. Santiago estaba paralizado, incapaz de moverse mientras la luz lo envolvía todo. Mariela gritó. Con un sonido atronador, la energía se desató, y un shock de ondas de presión los golpeó a todos. Santiago sintió que sus pies se levantaban del suelo, como si estuviera flotando. Al mirar a Mariela, vio su expresión de terror transformarse, y en un instante, algo en ella brilló con una luz propia. «¡No!», gritó Elena, pero ya era demasiado tarde. La explosión de energía se volvió palpable, una onda expansiva que desgarró el suelo y los arrojó a todos en diferentes direcciones. Santiago cayó al suelo, y el mundo giró en un torbellino de caos. Cuando la luz se desvaneció y el silencio reinó otra vez, la escena era irreconocible. La habitación había cambiado. Las sombras danzaban en las paredes, y Mariela ya no estaba donde la había visto por última vez. Santiago se incorporó rápidamente, buscando a la niña en medio de la desolación. A su lado, Elena estaba de pie, pero su mirada era diferente. Algo había cambiado en ella. «¿Qué has hecho?», Santiago preguntó, su voz temblando con ira y miedo. Pero en vez de responder, Elena giró su atención hacia el centro del café destruido. Y allí, brillando con un halo dorado, estaba Mariela. Su pequeña figura resplandecía, como si su esencia misma hubiera cambiado. Santiago sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué le había pasado a la niña? Mariela sonrió, pero no con la inocencia que él conocía. Era una sonrisa poderosa, llena de un conocimiento que no podía ser suyo. Ella levantó la mano, y un destello iluminó el espacio a su alrededor. «Todo es diferente ahora», dijo en una voz que vibró en el aire, clara y resonante. «El destino ha cambiado». Santiago miró a su hermana, y luego a Mariela. El nudo de horror se apretó en su pecho. ¿Quién era realmente esa niña? ¿Era la clave de todo aquello? «No soy solo una niña», dijo ella, su mirada fija en él, con una intensidad que le heló la sangre. «Soy parte de algo más grande, de una historia que ha estado oculta por mucho tiempo». Mientras el café se desmoronaba a su alrededor y los ecos de la sirena se acercaban, Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su familia, sus elecciones, todo a su alrededor ya no era lo que parecía. La realidad que había construido se desvanecía, y otro rompecabezas se levantaba ante él, lleno de misterios y nuevas verdades. «Vamos a hablar, hermano», decía Elena, acercándose un paso más, su voz llena de una mezcla de determinación y temor. Santiago supo que el camino hacia el futuro sería peligroso. Antes de que pudiera reaccionar, Mariela extendió su mano hacia él. «Debemos irnos. Esto apenas comienza». Era un desafío silencioso, un llamado a adentrarse en un nuevo mundo donde las cosas ya no serían lo que solían ser. Santiago, dividido entre la lealtad y el miedo,
se encontró luchando con una pregunta. ¿Sería capaz de enfrentar lo desconocido con Mariela y Elena a su lado? Pero entonces, algo sorprendente sucedió. En un giro inesperado, la luz que emanaba de Mariela empezó a expandirse, nublando todo a su alrededor. Santiago se sintió arrastrado hacia ella, como si la sinergia de energía lo absorbiera. Todo se volvió borroso. La sensación era indescriptible, como si estuviera atravesando una puerta dimensional. De repente se detuvo. El café, la calle, la ciudad entera se desvanecieron, y se encontró en un espacio vacío, donde el tiempo no parecía existir, sin gravedad, sin sonido. En ese instante, sintió una presencia diferente, algo que no podía describir, pero que lo llenaba de una mezcla de paz y terror. Y luego ella habló de nuevo, pero esta vez no lo hacía en español. Sus palabras eran una melodía distante, un eco en un idioma antiguo, arcaico. Con cada sílaba, Santiago sentía fragmentos de su memoria resurgir. Momentos perdidos, secretos familiares que había olvidado. De repente lo entendió. No, no es posible, murmuró, mientras la verdad lo golpeaba con fuerza. Mariela no solo era parte de un plan, ella era el centro de todo, la clave que había mantenido todo en equilibrio. En un instante, sus ojos se encontraron, y entre ellos una conexión palpable se formó. La historia que creía conocer ya no existía. Cada decisión, cada desafío, cada lágrima había sido parte de un juego mucho más grande. La mirada de Mariela se tornó melancólica, pero decidida. Debemos regresar, Santiago. No podemos quedarnos aquí. El tiempo corre. Al dar un paso atrás, la luz comenzó a desvanecerse, pero en lugar de volver al café, Santiago sintió que lo arrastraba hacia un futuro incierto. Todo lo que había conocido se tambaleaba, y justo antes de quedar atrapado en la oscuridad, escuchó el susurro de Elena. Todo lo que has hecho nos ha llevado aquí, pero el verdadero desafío recién comienza. Y mientras cerraba los ojos, Santiago se dio cuenta de que la batalla no solo era por la vida de Mariela, sino por la verdad de su propia existencia. La ciudad vibrante que había sido su refugio ahora era un laberinto de mentiras. ¿Cómo regresaría y qué pasaría con aquellos que había comenzado a amar? La historia apenas comenzaba, y el misterio se cernía sobre él. Santiago respiró hondo, atrapado entre el caos y la revelación de su hermana. La figura de Elena, que antes había sido insignificante en sus recuerdos, ahora se cernía sobre él como una tormenta. Todo ha cambiado, hermano. La verdadera batalla está a punto de comenzar, dijo, su voz llena de un desafío enigmático. Mariela, mirando a ambas figuras, parecía más pequeña que nunca. Santiago sintió que todo se escurría entre sus manos. ¿Qué quieres decir con eso?, le exigió a su hermana, mientras la tensión se acumulaba entre ellos. Pero Elena no contestó. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó. Santiago se volvió hacia la puerta y vio cómo se abría de golpe. Una figura familiar emergió del humo, cubierta de polvo y sangre. Era Agustín, pero algo en sus ojos reflejaba una oscuridad siniestra. En su mano sostenía una explosión de energía que iluminó el café en un destello deslumbrante. ¡Santiago!, gritó Agustín, su voz desgarrada. «No puedo permitir que esto suceda». Con un movimiento rápido apuntó hacia Mariela. Santiago sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la desesperación burbujeando en su pecho. Y de repente sucedió. La chispa de energía que Agustín sostenía se transformó en un resplandor intenso, como si el aire se hubiera vuelto denso y caliente justo antes de estallar. Santiago estaba paralizado, incapaz de moverse mientras la luz lo envolvía todo. Mariela gritó. Con un sonido atronador, la energía se desapó, y un shock de ondas de presión los golpeó a todos. Santiago sintió que sus pies se levantaban del suelo, como si estuviera flotando.
Al mirar a Mariela, vio su expresión de terror transformarse, y en un instante, algo en ella brilló con una luz propia. ¡No!, gritó Elena, pero ya era demasiado tarde. La explosión de energía se volvió palpable, una onda expansiva que desgarró el suelo y los arrojó a todos en diferentes direcciones. Santiago cayó al suelo y el mundo giró en un torbellino de caos cuando la luz se desvaneció y el silencio reinó otra vez. La escena era irreconocible. La habitación había cambiado. Las sombras danzaban en las paredes, y Mariela ya no estaba donde la había visto por última vez. Santiago se incorporó rápidamente, buscando a la niña en medio de la desolación. A su lado, Elena estaba de pie, pero su mirada era diferente. Algo había cambiado en ella. ¿Qué has hecho?, Santiago preguntó, su voz temblando con ira y miedo. Pero en vez de responder, Elena giró su atención hacia el centro del café destruido. Y allí, brillando con un halo dorado, estaba Mariela. Su pequeña figura resplandecía como si su esencia misma hubiera cambiado. Santiago sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué le había pasado a la niña? Mariela sonrió, pero no con la inocencia que él conocía. Era una sonrisa poderosa, llena de un conocimiento que no podía ser suyo. Ella levantó la mano, y un destello iluminó el espacio a su alrededor. «Todo es diferente ahora», dijo en una voz que vibró en el aire, clara y resonante. «El destino ha cambiado». Santiago miró a su hermana y luego a Mariela. El nudo de horror se apretó en su pecho. ¿Quién era realmente esa niña? ¿Era la clave de todo aquello? «No soy solo una niña», dijo ella, su mirada fija en él, con una intensidad que le heló la sangre. «Soy parte de algo más grande, de una historia que ha estado oculta por mucho tiempo». Mientras el café se desmoronaba a su alrededor y los ecos de las sirenas se acercaban, Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su familia, sus elecciones, todo a su alrededor ya no era lo que parecía. La realidad que había construido se desvanecía, y otro rompecabezas se levantaba ante él, lleno de misterios y nuevas verdades. «¿Vamos a hablar, hermano?», decía Elena, acercándose un paso más, su voz llena de una mezcla de determinación y temor. Santiago supo que el camino hacia el futuro sería peligroso. Antes de que pudiera reaccionar, Mariela extendió su mano hacia él. «Debemos irnos. Esto apenas comienza». Era un desafío silencioso, un llamado a adentrarse en un nuevo mundo donde las cosas ya no serían lo que solían ser. Santiago, dividido entre la lealtad y el miedo, se encontró luchando con una pregunta. ¿Sería capaz de enfrentar lo desconocido con Mariela y Elena a su lado? Pero entonces, algo sorprendió a todos. Desde el fondo del café, el sonido de un disparo resonó en el aire. Santiago se giró en un instante, los latidos de su corazón retumbando en sus oídos, solo para ver a Elena caer al suelo. «¡Elena!», gritó, corriendo hacia ella. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban un dolor desgarrador. Al caer, dejó caer el detonador que aún sostenía en su mano. Mariela, con asombro, dio un paso atrás y la luz que la rodeaba parpadeó. «¡No!», Santiago gritó. El caos se detuvo. El mundo alrededor de ellos pareció congelarse en ese momento. Elena respiró entrecortadamente, su mirada suplicante fija en Santiago. «Te dije que el tiempo se acababa», dijo con dificultad. «Ellos vienen». Santiago sintió como el aire se le cortaba en el pecho. ¿Quién había disparado? Miró hacia atrás, buscando al atacante. En medio del desorden, un hombre enmascarado emergió, empuñando el arma con manos firmes. La confusión se apoderó de él. ¿Cuál era su objetivo? ¿Mariela o Elena? Antes de que pudiera pensar, el hombre apuntó de nuevo. Santiago se interpuso entre ellos y lo que sabía, de alguna manera, que era una siguiente decisión mortal. «¡Basta!», chilló. Entonces la salida del café se iluminó de repente. La figura del hombre se desvaneció entre las sombras y en un grito combinado de horror, Santiago encontró lo que había estado buscando, el arma en el suelo y su hermana desangrándose frente a él.
Sudor helado caía por su frente mientras sacudía la cabeza en incredulidad. ¿Por qué? ¿Quién te envió?, preguntó entre jadeos, sintiendo la verdad romperse en mil pedazos. Elena, en su último aliento, murmuró: «Nunca estuve sola». El dolor hizo que un nudo le estallara en el pecho, al comprender que había más secretos entrelazados en su vida de lo que había imaginado. Pero en un giro asombroso, Mariela dejó escapar una risa. «Fuiste un buen hermano, pero el juego se ha vuelto muy peligroso». La oscuridad fue tragándose todo a su alrededor. Santiago miró a la luz de Mariela, ahora oscilando como una vela en la tormenta. ¿Era ella la verdadera amenaza? ¿Elena era la víctima o era parte del juego? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras su hermana caía en un silencio mortal. El futuro se tambaleaba, lleno de sombras de dudas que presionaban en su mente. La historia apenas comenzaba, y todo podía ser un espejismo. Santiago respiró hondo, atrapado entre el horror de la caída de su hermana y la luz resplandeciente que emanaba de Mariela. Conscientemente reacia a entender, su mente estaba un torbellino de confusión. La risa de Mariela resonó en su corazón como un eco inconfundible, y él no sabía si era una advertencia o una amenaza. «¿Qué está pasando, Mariela?». La voz de Santiago temblaba. No podía apartar la mirada de su hermana en el suelo, su cuerpo todavía y pálido. La urgencia lo golpeó en el pecho, y sintió que los latidos se aceleraban mientras se movía hacia Elena. «No puedes dejar que esto termine así», gritó, rebosante de miedo. Mariela, ahora envuelta en una luz dorada, se quedó mirando a su hermana, pero su expresión cambiaba. «Santiago», dijo, su voz resonando con una certeza inquebrantable, «Elena no es quien parece ser». La revelación cortó el aire. Santiago miró a Mariela y el pánico se instaló en su pecho como un puñal. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz un susurro. «¿Qué ha estado ocurriendo?». «Nuestra familia», Mariela continuó, «tiene un legado que ninguno de nosotros entiende. Cada uno de nosotros lleva una parte de ese legado. Elena ha estado manipulando todo esto desde el principio». En ese instante, la figura de Elena tomó un aire aún más amenazador. Su rostro, antes angustiado, ahora se tornó en una sonrisa maliciosa. «Oh, preciosa Mariela, lo que estás diciendo es emocionante, pero caminar hacia la verdad es peligroso. Los secretos que guardamos son oscuros». Santiago sintió que el suelo se bostezaba bajo sus pies. «¿Qué sabes tú, Elena? ¿Qué significa esto?». De pronto, un destello punzante iluminó el café. En una milésima de segundo, la figura de Elena se transformó. En lugar de la mujer frágil y herida que había caído ante sus ojos, ahora había algo completamente diferente. Santiago se encontró frente a una versión distorsionada, una sombra menacing. Su voz ahora era un eco aterrorizante. «Por fin lo he esperado tanto tiempo. Mariela es la llave, y tú, querido hermano, solo un peón más». Mariela retrocedió un paso, sus ojos ahora desbordantes de confusión y miedo. «No, esto no puede ser. Tú siempre dijiste que estabas cuidando de mí». Elena lanzó una risa amarga que resonó en los muros del café. «Cuidado, cariño, soy tu salvación y tu perdición. No he estado orquestando desde las sombras. El poder es un juego que ya no puedes ganar». De repente, una sacudida atravesó el café. Los candelabros temblaron y los vidrios estallaron por la onda expansiva. Santiago sintió que el miedo lo invadía. «Mariela, corre», gritó, extendiendo la mano, pero el miedo la mantuvo paralizada. Elena levantó su mano, y un rayo de energía se disparó hacia Mariela. Santiago se lanzó adelante, atrapando a la niña con una desesperación creciente. Cuando el resplandor las envolvió, algo estalló. El ambiente se llenó de sonidos ensordecedores, un colapso de luces y sombras. Al mismo tiempo, una figura apareció al fondo. Era un hombre enmascarado, y con él una corriente oscura se filtró por la habitación.
La realidad se distorsionó, y en el caos, Mariela y Santiago fueron empujados hacia atrás. «No», Santiago gritó, aferrándose a Mariela. Pero todo perdió el sentido, como si el tiempo se estuviese desvaneciendo en una espiral de locura. La luz de Mariela comenzó a desvanecerse, y en un instante de pánico, Santiago sintió un frío helado calando hasta los huesos. Una explosión de energía envolvió la habitación y todo se desvaneció en un parpadeo. Lo siguiente que sintió fue un estruendo y luego un silencio sepulcral. Despertó en un espacio negro como si estuviera en el limbo. Al abrir los ojos, la imagen de Mariela brillaba frente a él, pero su rostro era otro. «¿Qué?», Santiago murmuró atónito, y fue entonces cuando se dio cuenta. Su expresión era conocida. Su madre, con el mismo cabello y los mismos ojos. «¿Eres tú?», balbuceó con incredulidad. Mariela sonrió con familiaridad, pero su voz resonó como ecos de un tiempo perdido. «El legado que buscas es más antiguo de lo que imaginas. La verdad es que yo no soy solo Mariela, soy mucho más. La historia comienza aquí, Santiago, pero el final, ese solo lo decido yo». Las palabras le atravesaron como cuchillos. Santiago sintió una mezcla de horror y asombro. ¿Qué le había hecho creer? ¿Acaso todo había sido una ilusión? Las sombras danzaban a su alrededor. El pasado y el futuro se entrelazaban, y en su pecho una pregunta ardía. ¿Qué sigue ahora? Estaba atrapado entre verdades inversas y un nuevo terror palpante. La historia estaba lejos de terminar, pero él solo podía pensar en el destino incierto que les esperaba. Santiago sintió que el aire se cortaba a su alrededor. La realidad se tambaleaba mientras miraba a Mariela, una luz resplandeciente en la penumbra. La verdad era dura de aceptar. Ella era mucho más de lo que había imaginado. «Mariela», la voz de Santiago tembló. «¿Qué quieres decir con todo esto?». Pero su mente no podía procesar. Su hermana, la imagen distorsionada de Elena, lo miraba con dolor. El tiempo avanzaba rápido, como si ellos estuvieran atrapados en un reloj roto. Mariela dio un paso adelante. «No hay tiempo para que lo entiendas todo. Pero lo que está en juego es más grande de lo que imaginas, Santiago. Debes confiar en mí». Su voz era firme, casi poderosa. Elena se retorció en el suelo, su rostro un lienzo de resentimiento. «Tú no entiendes nada. Nunca has estado listo para esto», gritó, mientras la ira consumía su ser. La energía en la sala se sentía como un volcán a punto de estallar. «Necesito que ustedes dos se callen», Santiago rugió, sintiendo que su pecho se partía en 1000 pedazos. Miró a Mariela, su inocente salvación. «No puedo perderte». La luz de Mariela parpadeó. «Tú no me perderás. Debemos enfrentarlos juntos. Si no actúas rápido, perderemos a todos». El ambiente se cargó. De repente algo crujió, y en un instante la entrada se iluminó de nuevo. Era el hombre enmascarado, pero ahora sus ojos eran distintos. Reflejaban la vacuidad de una amenaza inminente. Santiago sintió que el pánico se apoderaba de él. «¡Atrás!», gritó, colocándose frente a Mariela. La tensión era palpable. Las sombras se movían a su alrededor. La oscuridad acechaba como un depredador. «Esto no tiene que terminar así», dijo el enmascarado. Su voz era profunda y resonante. «No saben lo que están a punto de desatar». Mariela dio un paso al frente. «¿Quién eres tú? ¿Por qué haces esto?». Su voz resonaba con una valentía inquebrantable. Santiago nunca había visto algo así en ella. «Soy quien guía a aquellos que no conocen su verdadero potencial», respondió el hombre, su mirada fija. «Ustedes están atrapados en una lucha que no comprenden. Pero Mariela, tú puedes ser la clave para la libertad o la condena de tu familia». Santiago sintió que el aire se drenaba de sus pulmones. «Mariela, no le escuches». La lucha interna lo consumía. La última chispa de esperanza colisionaba con la fría realidad. De repente,
todo explotó en una mar de luces y sombras. Santiago se sintió empujado hacia atrás. El mundo giró a su alrededor. Sintió el abrazo opresor del miedo, pero una voz lo llamaba. Mariela. En su mente, recordó la chispa de esperanza que ella traía. Se concentró en ella. ¡Oh! El grito resonó como un eco profundo. La explosión desprendía trozos de recuerdos, y antes de que Santiago supiera qué le golpeó, brillos dorados llenaron el espacio. Cuando la luz se desvaneció, se encontró solo en un mundo extraño, donde la realidad se sentía lejana. ¡Santiago! La voz de Mariela resonó en el aire vacío. Frente a él, apareció nuevamente. Tengo que decirte la verdad. La batalla está lejos de terminar, pero tenemos que quedarnos juntos. Prométeme que nunca te alejarás de mí. Los dos se miraron, sintiendo que todo lo que habían vivido los había guiado hacia este momento. Te prometo, nada nos separará, dijo Santiago. Unieron sus manos, la conexión entre ellos encendía una luz en la oscuridad. Así, juntos, se giraron hacia la inminente sombra. No sabían qué los esperaba, pero estaban listos para enfrentarlo. Sin embargo, mientras se acercaban a esa oscuridad, una última pregunta reverberó en el aire. ¿Realmente conocían todo sobre el legado que llevaban consigo? Y así, queridos amigos, la historia no termina aquí. Pero antes de que sigas adelante, tienes que suscribirte ahora a este canal. No te pierdas las próximas historias épicas que vienen. Aplasta el botón de like ahora mismo para darle fuerza a nuestro algoritmo y asegurarte de que nunca te falte contenido exclusivo. Tu opinión es crucial, así que inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que piensas que pasará a continuación. Compartir es vital, así que asegúrate de enviar este video a 5 amigos que necesitan escuchar este desenlace. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo hace la diferencia. Y solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es.